Corazón, recuerda llevar tus elementos de protección. ¿Está todo? Sí. Ay, qué bueno. ¿Sigue enterrado o ya lo sacaron? Ya lo logramos sacar, pero Qué buena cosa, ¿no? Sí, ¿Qué tal las ¿cómo está venticas? el ¿Bien? dinero? ¿Sí la ha comprado esta gente? con ese invierno y todo lo que ha salido. Estaba duro, ¿no? Ah, Qué cosa. Muchas gracias, doña Luza. ¿Cómo es que son? 500. 500. delicioso. Hola, papi. Solo quiero que tengas un gran día. No olvides mantener tu traje de superhéroe puesto para que te proteja de cualquier peligro. Mi mami y yo te esperamos en la casa. Te quiero mucho, Sebas. Recuerda que tú y tu familia son lo más importante. Cuídate, protégete, ámate y ámalos. Ellos son parte de tu trabajo, tu salud y tu vida. Sé un héroe para ellos. No les arrebates la oportunidad de ser felices cada día. Construcción de familias seguras. Hecho para ti. Estimados asistentes, sean bienvenidos. De nuevo reciban un cordial saludo de la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Lina Garzón, parte de la familia Positiva. Nos encontramos nuevamente en un espacio lleno de aprendizaje y prevención, con el fin de seguir fortaleciendo competencias mediante nuestro Plan Nacional de Educación Positiva Educa 2020. Seguimos brindando un acompañamiento especial para toda la población, con el propósito fundamental de servir de apoyo a un proceso en el que todos nos hemos venido enfrentando con la emergencia sanitaria. Nuestro objetivo es seguir orientando a cada uno de nuestros afiliados a la protección de su salud y bienestar. El día de hoy iniciamos nuestro segundo seminario en epidemiología básica, cómo se comporta la epidemia en Colombia, información para la acción. Y nos acompaña la experta Patricia Cornejo González, epidemióloga, especialista en salud ocupacional, técnica en sistematización de datos. Demos la bienvenida a nuestra experta. Muy buenas tardes, Lina, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Muchas gracias a Positiva por la invitación. Vamos a estar entonces hoy en nuestro segundo seminario de este ciclo de 3 sobre epidemiología básica. Hace 8 días nos ocupamos de ver cómo se está comportando la pandemia en todo el mundo y hoy vamos a ocuparnos de cómo se está comportando en Colombia. Hoy veremos entonces cuál ha sido hasta el día de ayer el comportamiento de la epidemia de COVID-19 en Colombia. El objetivo es dar a conocer ese comportamiento de la epidemia desde su aparición el 6 de marzo, que fue el primer caso diagnosticado en Colombia, hasta el día de ayer, 22 de junio. Las fuentes de información de las cuales extraje todo lo que vamos a estar revisando en esta tarde
fueron para los casos por departamento, son los datos suministrados por el Ministerio de Salud y Protección Social. La fuente de la población por departamento es la suministrada por el DANE según el último censo. La fuente del estado de casos, el Instituto Nacional de Salud. La fuente de pruebas por departamento, también el Instituto Nacional de Salud. Y la fuente de ocupación de las unidades de cuidado intensivo, el Ministerio de Salud y Protección Social. Hago aquí la aclaración para quienes nos acompañaron hace 8 días al revisar el estado de la epidemia en el mundo. No mencioné las fuentes de información en esa ocasión fueron la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Control de Enfermedades de Europa, la Universidad de Oxford, con su observatorio especializado en COVID. Bueno, entonces vamos a iniciar viendo cómo ha sido el comportamiento de la epidemia por COVID-19 en Colombia. Vemos en este gráfico, como les decía, desde el 6 de marzo, que fue un viernes, desde el 6 de marzo, día en que se diagnosticó el primer caso, hasta el último viernes, pues para mostrar aquí semana por semana, es decir, hasta el viernes 19 de junio. En color azul vemos el número de casos que se han detectado, en color verde el número de casos que se han recuperado y en color rojo el número de personas que han fallecido. Lo que vemos en la línea de color azul es que obviamente los casos, todos lo sabemos, han ido aumentando. Más adelante hablaré un poco más de cómo ha sido este incremento. Entonces los casos han ido aumentando, ahí vemos la curva azul cómo la toma, y vemos también que la curva verde, vemos también que la curva verde, aunque maneja una forma similar, lleva cierto rezago. Ese rezago está dado por los días propios entre la detección del caso y la recuperación. Es decir, estaríamos hablando que primero, claro, se detecta el caso y luego, algún tiempo después, la persona se recupera. Puede ser a la semana, a las 2 semanas máximo, se recupera, y entonces por eso la curva verde vemos que está tomando que va muy similar al azul, pero va con un rezago, va corrida en el tiempo. La curva roja vemos que ha tenido un incremento mucho menor que el de las curvas azules y verde, lo cual es un hallazgo positivo. Hasta el día de ayer se habían diagnosticado 71.183 casos de COVID-19 en Colombia. De ellos ya se han recuperado 28.968 y han fallecido 2.310. Entonces, si comparamos el número de recuperados contra el número de fallecidos, veríamos que por cada persona fallecida, cerca de 13 se han recuperado. Y si vemos acá, en este pictograma, está la distribución de los casos que se han detectado. Entonces, llevando todo a 100 casos, diríamos que de 100 casos que se han identificado, 56 se mantienen activos, 41 ya se recuperaron y 3 fallecieron. ¿Sí? Esto llevado pues a un 100% para que viéramos fácilmente cómo está la distribución. Entonces, activos son un poco más de la mitad, es el 56%. Recuperados está un porcentaje muy bueno, que es el 41%. Y por ahora la letalidad, que es la cantidad de casos de muerte dentro de las personas identificadas, manejamos una letalidad baja del 3%. Solo 3 de cada 100 casos identificados de COVID fallecido. Bueno, ¿y cuál entonces sería la distribución de ese estado actual? Aquí ya veíamos lo que estaba en la diapositiva anterior, 3% han fallecido, 41% se han recuperado. Vamos a detenernos en esta diapositiva, es hablar de los activos, de estos 56 activos, cómo se distribuyen. Tenemos, para sumar este 56, tenemos un 10% de asintomáticos,
un 39% de casos con síntomas leves, un 6% de casos moderados y solo un 1% de casos graves. Esta proporción que vemos aquí, estos porcentajes que estamos viendo, están referidos al 100% de casos detectados. Por eso entre ellos 4 suman 56. Pero si quisiéramos en un momento analizar llevando los activos a un 100% de activos, veríamos que el 87%, es decir, casi 9 de cada 10 casos activos, son asintomáticos o sintomáticos leves. Aquí vemos que son los que más ocupan, son el 87%. Solo hay un 13% de casos activos que están en un estado de síntomas moderados o graves. Entonces, pues esta es otra buena noticia, digamos, dentro de lo malo que pueda ser todo lo que estamos viviendo. La buena noticia es que en la parte de mortalidad y de la gravedad de la enfermedad vamos bien. Bueno, les decía que íbamos a hablar luego de la variación semanal que ha habido con estos casos. Entonces, en el gráfico inicial les mostraba la curva cómo ha ido subiendo con los casos. Este gráfico no nos muestra los casos, nos muestra la variación que ha habido semana a semana. En este caso está con corte a los días domingo. Entonces, aquí lo que vemos es que al inicio la variación de una semana a otra fue muy grande. De la semana del 15 de marzo al 22 de marzo, se aumentaron los casos en un 579%. Ya la siguiente semana, aunque siempre hemos seguido aumentando, aumentó en un 204%, después en un 102%, en un 87%, y ya desde el 19 de abril, o sea, ya hace 10 semanas, hace 2 meses, que el aumento se ha mantenido muy estable entre 30 y 44%, con un promedio del 38%. O sea, ya estamos creciendo a un ritmo mucho más lento que al inicio. Al inicio el ritmo pues era absolutamente exponencial, por eso se disparaba la curva. Ahora quiero que quede muy claro y no se vaya a malinterpretar la gráfica, no es que estemos disminuyendo en casos, estos no son los casos, es el porcentaje de variación. Los casos son los que veíamos acá, que siempre veremos están subiendo. Pero aquí estamos viendo es qué tan pendiente va esa curva, qué tan grande va ese ascenso. Entonces al inicio el ascenso era muy grande, pero ya en la medida en que han ido pasando las semanas, a partir del 19 de abril, es decir, cuando llevábamos mes y medio de epidemia en Colombia, a partir de esa fecha hemos visto una estabilidad en ese aumento de casos y se ha mantenido en promedio un aumento del 38% de casos cada semana. Bueno, vamos a pasar entonces a ver el tema de las proporciones. Quienes nos acompañaron la semana pasada en nuestro seminario, pues van a ver similitud en esta diapositiva, solo que en ese momento lo veíamos con países, lo veíamos con China y con Panamá, y ahora como estamos dedicados a Colombia, lo vamos a ver es con Bogotá y Amazonas. Pero hago nuevamente la explicación porque de pronto hay personas que no estuvieron en el seminario de la semana pasada. Bueno, entonces tenemos, por un lado está Bogotá, por el otro lado está Amazonas. Y queremos ver cuántos casos de COVID se han presentado en cada uno de estos dos lugares. Entonces, hasta el día de ayer, en Bogotá se habían identificado 21.541 casos de COVID. Y también hasta el día de ayer, en Amazonas se habían identificado 2.204 casos. De pronto, en muchos de los noticieros, periódicos, hacen énfasis en este número absoluto de casos. Sin embargo, no nos podemos quedar ahí, porque si nos quedáramos hasta este punto, pues podríamos ver que el número de casos de Bogotá es casi 10 veces el número de casos de Amazonas.
Entonces, si paráramos en este punto, pues claro, diríamos, como dicen en muchos noticieros, que el gran problema está en Bogotá, porque tiene ya más de 20.000 casos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí sería importante que miráramos, bueno, pero ¿cuántos habitantes tiene Bogotá? Según el censo del DANI, somos 8.181.047. Pues para quienes vivimos aquí, creemos que este dato hay un subregistro importante y que somos muchos más, pero sin embargo, pues es el dato oficial y con ese lo trabajé. Entonces, asumiendo que sí somos 8 millones y no más, porque si fuéramos más antes, la comparación, digamos que nos favorecería aún más. Pero entonces, en Bogotá, 8 millones. Y en Amazonas, 78.830 habitantes. Entonces, cuando llegamos a este punto, pues cabe decir, bueno, pero entonces un momento, que haya muchos más casos en Bogotá que Amazonas, pero es que hay muchas más personas viviendo en Bogotá que Amazonas. Entonces, no es apenas como lógico esperar que si viven más personas, también haya más personas enfermas. Entonces, para evitar que ese número de habitantes diferente de un departamento y otro nos jueguen como una mala pasada, entonces lo que hacemos es dividir el número de casos entre el número de habitantes y multiplicar por una constante. En este caso, la constante que vamos a utilizar es 100.000. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a llevar, para nuestro ejemplo, a Bogotá y a Amazonas a un denominador común. Es como si hiciéramos la suposición de que en Bogotá viven 100.000 personas y en Amazonas viven 100.000 personas. Entonces, si en Bogotá vivieran 100.000 personas, ¿cuántos casos de COVID habría hasta ayer? Habría 263. Si Bogotá tuviera solo 100.000 habitantes, tendría 263 casos de COVID. ¿Y qué pasaría si Amazonas tuviera 100.000 habitantes? Por esos 100.000 habitantes tendría 2.796 casos de COVID. Entonces, estas frecuencias que vimos primero, que son frecuencias absolutas, no nos sirven para hacer comparaciones, nos sirven para otras cosas, para planear recursos y demás, pero no nos sirven para hacer comparaciones, porque si un sitio es más poblado que otro, como les decía, es apenas esperado que haya más casos. Entonces, cuando ya estamos aquí en frecuencias relativas, que ya las llevamos multiplicando con una misma constante, por una misma constante, perdón, hicimos ya esa suposición de que Bogotá y Amazonas tienen la misma cantidad de habitantes. Teniendo ambas 100.000 habitantes, Bogotá tendría 263 casos y Amazonas tendría 2.796. Entonces, miren qué gran diferencia. Cuando lo veíamos en número de casos, decíamos, uy, Bogotá tiene casi 10 veces los casos que tiene Amazonas. Pero ahora mirándolo por 100.000, nos damos cuenta que la realidad es que Amazonas tiene más de 10 veces los casos que tiene Bogotá, referido a su población, o sea, proporcional a su población, Amazonas tiene más de 10 veces los casos que tiene Bogotá. Entonces, esto no se nos puede olvidar nunca, no solo cuando estemos analizando COVID, sino en sus empresas, en todo lo que tiene que ver con salud y seguridad en el trabajo, ténganlo en cuenta. Nunca analicen con frecuencias absolutas porque pueden estar cayendo en un grave error como el que estamos viendo acá. Bueno, luego de haber aclarado muy bien el tema de que vamos a hablar de todo proporcionalmente y todo llevado a 100.000 habitantes, independiente de que un sitio tenga más y uno menos, aquí ya todo nos va a quedar comparable. Entonces, vamos a mirar cuál es el comportamiento de cada uno de los departamentos ya referido a casos por 100.000 habitantes. Entonces encabeza la lista precisamente Amazonas, que ya se está acercando casi a los 3.000 casos por 100.000 habitantes. Le sigue Atlántico con 637, le sigue Bolívar
con 325 y Bogotá está realmente en el cuarto puesto. Entonces, pues aunque vuelvo y digo, si miramos acá por número absoluto, sí, claro, el mayor número lo tiene Bogotá, 21.000, y el segundo lo tendría Atlántico con 16.000. Pero ya referido a la población de cada quien, Bogotá ocupa el cuarto lugar en el país. Fíjense que así referido a su población, Chocó, por ejemplo, ocupa el quinto puesto. Entonces, aquí están cada uno de los 32 departamentos y pues el distrito capital. A este lado lo dividí en unos rangos. Entonces, ¿qué departamentos tienen de 500 casos en adelante por cada 100.000 habitantes? Estarían Amazonas y Atlántico. ¿Cuáles tienen entre 200 y 499? Bolívar y Bogotá. De 100 a 199 estarían Chocó, Valle, Nariño, Meta, Magdalena. Es decir, de 100 para arriba podríamos considerar en este momento que estamos hablando de una alta proporción de casos identificados. En un nivel medio estarían los departamentos que han identificado de 50 a 99, están Cundinamarca, Cesar, Sucre y Vaupés. Y los que han identificado de 20 a 49, que es el grupo más amplio, estarían Tolima, Antioquia, Risaralda, Guainía, San Andrés, Quindío, Huila, Arauca, Córdoba, Boyacá, Santander, Caldas y La Guajira. Y con una baja identificación de casos, tenemos de 10 a 19 casos por cada 100.000 habitantes, tenemos a Cauca, norte de Santander y Casanare, y con menos de 10 casos identificados por cada 100.000 habitantes, tenemos a Guaviare, Caquetá, Putumayo y Bichada. En Colombia completo, o sea, como país, se han identificado 143 casos por cada 100.000 habitantes. En esta tabla vemos muy pequeñas las barras de color porque la de Amazonas es muy grande, entonces todas las demás como que tienden a perderse. Para que se puedan apreciar mejor, en esta otra tabla estamos viendo la misma información pero retirando Amazonas, para que no se tenga ese efecto de que Amazonas minimice a todas las demás. Entonces, retirando Amazonas, ya veíamos que el segundo puesto lo tiene Atlántico, y entonces aquí vamos a ir viendo cómo van bajando. Entonces, por encima de 100, es decir, desde Magdalena, son los que más adelante vamos a hablar de que tienen un alto número, una alta proporción de identificación de casos, de Meta hacia arriba. De Magdalena hacia arriba. En término medio, los que han desde Cundinamarca hasta Guajira, que son los que han identificado más de 20 casos, de 20 a 99 casos por 100.000, y de baja identificación estarían de Cauca hacia abajo, que han identificado menos de 20 casos. Bueno, aquí lo apreciamos ahora en el mapa. Entonces el mapa pues es un mapa de calor, entonces va a mostrar en color claro donde haya menos casos identificados, proporcional pues a los 100.000 habitantes, y va subiendo de color donde más casos estén identificados. Entonces pues veremos el tono más oscuro para Amazonas, le seguiría Atlántico, vemos que luego ya seguirían Bolívar y Bogotá, y entonces así como mapa general que observamos. De la costa caribe, entonces miren que están los casos concentrados estarían en Atlántico, en Bolívar, en Magdalena. Ya en menor medida estarían Cesar y Sucre, y de baja proporción de casos identificados estarían Córdoba, La Guajira y San Andrés. En la zona pacífica están con alta identificación, están Chocó, Valle y Nariño. El único que no está con un nivel alto de casos es Cauca. Para la zona de la Amazonía, pues ya sabemos, Amazonas es quien encabeza la lista, Vaupés está en un nivel medio, Caquetá, Putumayo, Guaviare sí están bajos,
en la zona de la Orinoquía resalta Meta, ¿m? Y en la zona de la región andina, pues Bogotá está en el criterio alto, Cundinamarca también alcanza a estar en alto, que está un poco más bajo que Bogotá, y todo el resto de zona andina sí está en un nivel medio, y norte de Santander estaría en bajo. Bueno, entonces aquí vemos cómo, por ejemplo, los 4 departamentos que tienen más baja identificación de casos, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Bichada, al verlos sobre el mapa, pues nos van a quedar en fila, ¿no? Bichada, Guaviare, Caquetá y Putumayo, o sea, van seguidos los 4 en este sentido, son los de más baja identificación de casos. Bueno, entonces algo que hablábamos la semana pasada cuando comparábamos los países era que ese número de casos detectados no solo depende de la cantidad de personas que efectivamente estén contagiadas, sino que va a depender también de la cantidad de pruebas que se realicen. Alguna de las personas escribía en el chat de la semana pasada que por qué no incluíamos a Venezuela en las comparaciones. Pues la razón es muy sencilla, el subregistro es demasiado alto, demasiado alto. Hasta la semana pasada hablaban de tener 29 fallecidos por COVID, lo cual es, pues digamos que imposible, dada la población de Venezuela y según nos muestran las condiciones sanitarias no adecuadas que existen, no hay suficiente atención de salud. Entonces es como poco creíble pensar que en todo este tiempo de pandemia llevan apenas 29 personas fallecidas. Entonces hay mucho subregistro. En este momento, ningún país podría decir que no tiene nada de subregistro. Todos tienen en alguna medida algo de subregistro porque sabemos que muchas personas, aunque se infectan con el virus, no desarrollan la enfermedad. Entonces, si la persona es asintomática, a menos que por alguna razón le hagan la prueba, pues nunca se va a enterar que tuvo COVID. Entonces, este preámbulo va a que no necesariamente tener muchos casos detectados es malo, porque puede ser también, puede significar que se han hecho muchas pruebas y por eso han detectado a tantas personas, pero al detectar a muchas personas, lo más probable es que estén identificando muchos asintomáticos y sintomáticos leves, lo que va a permitir entonces poder controlar más la enfermedad. Entonces, no necesariamente detección de caso es sinónimo de que sea pues como una mala noticia. Bueno, volviendo entonces aquí a nuestro tema, hasta este punto les he presentado la proporción de casos detectados, pero miremos ahora entonces cómo está el tema de las pruebas en cada uno de los departamentos. Porque si un departamento hace más pruebas, seguramente va a detectar más casos que un departamento que no haga muchas pruebas. Entonces vamos a revisarlo. Aquí tendríamos la tabla, ya no por casos detectados, sino pruebas realizadas por 100.000 habitantes. Nuevamente, Amazonas encabeza la lista y nuevamente por un amplio margen. Miren, Amazonas está en más de 10.000 pruebas. Es el único departamento de Colombia en donde se han realizado más de 10.000 pruebas por 100.000 habitantes. Ya van incluso en más de 11.000. Entonces, así como veíamos acá que Amazonas superaba a todos en número de casos, vemos también que Amazonas supera a todos en número de pruebas. Entonces, al hacer más pruebas, como les decía, es entendible que se estén encontrando más casos. Bueno, ¿qué otro, aparte pues de Amazonas que supera las 10.000? ¿Qué otros departamentos también tienen un alto volumen de pruebas? Pues alto dentro de nuestro contexto, aclaro, porque si esto lo comparamos con Italia, pues todos estamos bajos, porque en Italia superan las 70.000 pruebas por 100.000 habitantes. Entonces, comparado para nuestro contexto de país, Amazonas es el que está en un nivel más alto, con más de 10.000 pruebas. Le seguirían en ese grupo
aquellos departamentos que han hecho entre 1.000 y 9.999 pruebas por cada 100.000 habitantes. Allí se encuentran Atlántico, Vaupés, Guainía, Bogotá, Bolívar, Meta, San Andrés, Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda. Estos que vemos en color amarillo, estarían también, vuelvo y digo, dentro de nuestro contexto en nivel alto de pruebas. O sea, a nivel alto vamos a dejar a Amazonas y a todos los que están en amarillo. En un nivel medio de pruebas, tenemos aquí en color naranja a los departamentos que han hecho entre 500 y 999 pruebas. Allí se encontrarían en su orden Vichada, Magdalena, Boyacá, Huila, Chocó, Santander, Sucre, Casanare, Norte de Santander, Cundinamarca, Cesar, Caldas, Nariño, Tolima, Guaviare, Arauca, Quindío y Córdoba. Aquí vale la pena decir que esta misma tabla, vista hace unas 2 o 3 semanas, no daba tantos departamentos en un nivel medio y de hecho en un nivel alto. Hasta hace poco la mayoría estaban entre bajo y medio. Ahora ya la gran mayoría están entre medio y alto. Ya de bajas pruebas solo encontramos a Caquetá, a Cauca, a La Guajira y a Putumayo. Entonces sí se ha visto la evolución en las últimas 2 o 3 semanas, se ha visto el cambio realmente y el esfuerzo que se está haciendo como país en realizar cada vez más pruebas. Hay personas que preguntan si ya estamos en un número suficiente de pruebas. Digamos que de esto no hay un valor exacto, o sea, no es que matemáticamente se pueda decir hay que hacerle prueba al mínimo a tanto por ciento de la población o algo así. No, no es posible, o sea, no existe ese dato preciso. Y vuelvo a decir lo mismo, depende contra quién nos comparemos, si vemos que estamos mal o estamos bien. Si nos comparamos con países como Italia, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos, España, pues estamos muy por debajo en pruebas. A nivel latinoamericano, si nos comparamos con Chile, con Panamá, estamos por debajo en pruebas. Pero si nos comparamos con el resto de vecinos latinoamericanos, como Ecuador, Perú, Brasil, México, pues ni qué decir Venezuela, estamos mucho mejor que ellos. Entonces, pues aquí es muy relativo, depende con quién nos comparemos. Digamos que ahí el referente marca mucho. Si son países europeos, de Oceanía, de Norteamérica, pues estamos por debajo. Dentro de los latinoamericanos estamos en un tercer lugar luego de Chile y de Panamá. Bueno, entonces, acá vemos que hay una porción de pruebas sin dato, es decir, no se sabe de qué departamento era la persona, entonces nos da ese sin dato. Para Colombia como país, entonces, hasta el día de ayer se habían aplicado 1.245 pruebas por cada 100.000 habitantes. O sea, hasta ayer se habían aplicado en número neto 620.288 pruebas. Bueno, estas pruebas estamos hablando del nivel global y las estoy mostrando porque les decía, bueno, aquí hemos hablado de casos identificados en cada departamento, pero esos casos pueden ir de la mano con las pruebas que se han hecho. Entonces, para ello, les presento ahora esta tabla donde cruzamos por una parte las pruebas que se han hecho y por otra parte los casos que se han identificado. Entonces quiero explicarles aquí en detalle en qué consiste. Entonces, por el lado de las pruebas que se han realizado, vamos a tener como que se han hecho un número bajo de pruebas aquellos departamentos donde hayan
sido menos de 500 por cada 100.000 habitantes. Un nivel medio de pruebas donde se hayan hecho entre 500 y 999 por 100.000 habitantes, y un nivel alto, los departamentos que hayan hecho de 1.000 en adelante por cada 100.000 habitantes. Eso en cuanto a las pruebas. Por el otro lado de la matriz vemos los casos que se han identificado. Entonces vamos a decir que se tiene un nivel bajo de casos identificados cuando sean menos de 20 casos por cada 100.000 habitantes, un nivel medio cuando se hayan identificado de 20 a 99 casos por 100.000 habitantes, y un nivel alto cuando se hayan identificado de 100 casos en adelante por cada 100.000 habitantes. Bueno, entonces, ¿qué interpretamos aquí? Los departamentos que vemos con color gris, o sea, los que van así en este sentido diagonal, son los departamentos que están dentro de lo esperado, entre comillas. ¿Por qué? Porque si yo hago un bajo número de pruebas, pues esperaría detectar un bajo número de casos. Entonces hago poquitas pruebas, detecto poquitos casos. Y eso les pasa a Cauca, a Caquetá y a Putumayo. Entonces, por eso hablo de esperado entre comillas. Están dentro de lo esperado, hacen pocas pruebas y asimismo detectan pocos casos. También están dentro de lo esperado los departamentos que hacen un nivel medio de pruebas y detectan un nivel medio de casos. Allí están la mayoría en este momento. Están Boyacá, Huila, Santander, Sucre, Cundinamarca, Cesar, Caldas, Tolima, Arauca, Quindío y Córdoba. Entonces, hacen pues un nivel medio moderado de pruebas y asimismo han detectado un nivel medio de casos. Por último, dentro de los esperados estarían los que hacen un alto número de pruebas y asimismo han detectado un alto número de casos. Ahí estarían Amazonas, que ya vimos encabeza las dos listas con una amplia ventaja. Entonces, en Amazonas se hacen muchas pruebas y se han detectado muchos casos. Bogotá también está entre los que hacen muchas pruebas, pues para la población que tienen. Ya sabemos que en este punto nadie podría decir, es que Bogotá es más grande, es que Chocó es más chiquito. No, aquí ya nada de eso importa porque aquí todo lo estamos hablando referido a 100.000. O sea, estamos haciendo de cuenta que los 32 departamentos y Bogotá, todos y cada uno tienen 100.000 habitantes. Bueno, entonces en altas pruebas y altos casos tenemos a Amazonas, a Bogotá, a Bolívar, a Atlántico, a Valle del Cauca y a Meta. Entonces, esos están, vuelvo y digo, muy entre comillas, dentro de lo esperado. ¿Quiénes están mejor que lo esperado? Los que vemos en tono amarillo. ¿Por qué? Porque para el nivel de pruebas que han hecho, han detectado menos casos de lo que se esperaría. Entonces, por ejemplo, decíamos, si un departamento hace un nivel medio de pruebas, pues lo esperabas que detecte un nivel medio de casos. Pero miren que estos 4 departamentos, aunque han hecho un nivel medio de pruebas, han detectado pocos casos, ¿no? Entonces están mejor de lo que esperaríamos y allí están Vichada, Norte de Santander, Casanare y Guaviare. Están también los que haciendo un alto número de pruebas no han tenido un alto número de casos, sino un alto número de pruebas con un medio número de casos, o sea que también están mejor de lo que hubiéramos esperado. Allí se ubican Vaupés, Guainía, San Andrés, Antioquia y Risaralda. En este cuadrante, en este momento no quedó nadie. Hace unos 15 días Guainía estaba aquí, pero ya pasó para acá. Aquí, ¿por qué estaba Guainía antes? Porque haciendo un alto nivel de pruebas tenía un bajo número de casos detectados. Sin embargo, ya pasó a medio. Entonces, en este momento ya ningún departamento está aquí, que sería pues lo ideal, con muchas pruebas y poca detección de casos. Entonces, quiere decir que realmente no hay muchos casos de enfermedad. Bueno, entonces este era lo esperado y aquí por encima vimos los que están mejor. Ahora por debajo veamos los que están peor de lo esperado. Entonces, La Guajira, ¿qué le pasa?
tiene un bajo número de pruebas, entonces esperaríamos un bajo número de casos, pero no, con bajas pruebas tiene un número medio de casos, entonces está por encima de lo que hubiéramos esperado. Y están aquí los departamentos que haciendo un nivel medio de pruebas, que esperaríamos que tuvieran un nivel medio de casos, no, tienen un nivel medio de pruebas, pero un nivel alto de casos. Allí están Magdalena, Chocó y Nariño. En este cuadrante tampoco quedó nadie, y es quienes teniendo muy pocas pruebas aún así han detectado muchos casos. En ese corte que hicimos hace 15 días, Nariño estaba aquí, pero Nariño mejoró porque ya no está en un nivel alto, sigue en un nivel alto de casos, pero ya no está en un nivel bajo de pruebas, sino al menos ya están haciendo más pruebas, ya va en ese nivel medio. Bueno. Pasemos ahora a un tema que pues inquieta mucho a todo el mundo y es la disponibilidad de camas de cuidado intensivo. Entonces, esta es la distribución de camas de unidad de cuidado intensivo según el estado actual para todo el país hasta el día de ayer. Entonces, vemos que disponibles está el 46%. Y ocupadas está el 54%. O sea, ya pasamos hace poco la mitad de la ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Sin embargo, es importante que veamos que esa ocupación no está dada totalmente por COVID. Para sumar este 54%, observamos que 9% sí son pacientes COVID confirmado, 13% son sospechosos COVID y hay un 32% no COVID. Vuelvo a hacer la aclaración que hacía en la gráfica anterior del estado actual de los pacientes. ¿En qué sentido? Si ustedes suman estos tres porcentajes, les va a dar este 54. Es decir, que estas proporciones están calculadas sobre el total de UCIs. Pero si nos ocupáramos por un momento de mirar solo este 54%, es decir, si yo hablo de todas las camas UCI ocupadas, encontraría que este no COVID me representa cerca al 60% de las ocupadas. Es decir, que actualmente 6 de cada 10 camas UCI que estén ocupadas no son casos relacionados con COVID, lo cual es apenas entendible porque aparte del COVID existen muchas otras enfermedades que han requerido a lo largo de la historia unidad de cuidado intensivo. Entonces todas esas enfermedades no es que hayan desaparecido, ahí se siguen presentando. Entonces, pues habrá personas que están en la unidad de cuidado intensivo por un infarto, por un accidente cerebrovascular, o sea, por cualquier otro motivo que no tiene nada que ver con COVID. Entonces, 6 de cada 10 camas ocupadas no están relacionadas con COVID. ¿Qué medidas tomó el gobierno desde el inicio para asegurar pues, que hubiera una buena disponibilidad? Se suspendieron todas las cirugías que no fueran urgencias para evitar pues, posibles complicaciones de alguien en una cirugía del tema que fuera y que requiriera UCI. Entonces, el gobierno pues ha trabajado en mantener esa disponibilidad, pero de todas formas pues es imposible, digamos que acabar con el resto de enfermedades o algo así. Entonces pues igual sigue un porcentaje importante de ocupación de las camas dadas por otras enfermedades. Entonces, esta es la distribución de todo Colombia. Entonces, Colombia tiene 46% de las UCIs disponibles. Pasemos a verlo por departamento. Esta información la ofrece el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud deja a Guaviare, Bichada, Vaupés y Guainía, las señala con un 100% de porcentaje disponible. Sin embargo, aclaran ellos mismos que no tienen información de la ocupación. Es decir, saben que en Guaviare hay 4 camas UCI, no saben cuántas están ocupadas, entonces dejan como si las 4 estuvieran libres. Y eso mismo pasa para Bichada, Vaupés y Guainía. Entonces, estos 4 que aparecen aquí con un 100%, según la misma nota que coloca el ministerio, pues no es del todo seguro que sí sea ese 100%.
Ya de cesar hacia abajo, sí, pues son los datos, digamos, confirmados de cuántas camas dispone y de esas qué porcentaje tiene libre. Entonces, haciendo la salvedad de que estos 4 no sabemos si es seguro o no, el departamento con mayor disponibilidad de UCIs en este momento sería Cesar, proporcional, ¿no? Entonces tiene el 79% de las UCIs libre. Chocó tiene el 75%. Y aquí vamos viendo cómo desciende. ¿Qué es preocupante aquí? Que si esto lo miramos teniendo en cuenta cuáles son los departamentos que tienen mayor proporción de casos, recuerden que estaba, bueno, Amazonas, que no hay dato, así que no sabemos si está bien o no de UCIs. Y los 3 que le seguían, si recuerdan, son Atlántico, Bolívar y Bogotá, los que le seguían allá en proporción de casos, pero resulta que Atlántico tiene en este momento disponible solo el 32% de UCIs. Bolívar tiene disponible solo el 25% y Bogotá el 38%. Entonces digamos que esta sí, en otras diapositivas les hablé de algunas buenas noticias, esta sí no es buena noticia, que justo las de más alto, por ejemplo Valle, que también está dentro de las altas, tiene el 39% de disponibilidad. Entonces justo de pronto aquellas que podrían llegar a necesitar a un corto plazo las UCIs son las que tienen menos disponibilidad actualmente. El único departamento que está con 0 disponibilidad comprobada es San Andrés, que tiene solo 5 UCIs y las 5 están ocupadas. Bueno, entonces esta sería ocupación UCI por departamento. Bueno, ya para ir terminando, entonces fuimos viendo una visión rápida de cuál ha sido el comportamiento de la epidemia COVID en Colombia. Y es importante que todas estas seminarios, capacitaciones, vayan quedando tips prácticos para su trabajo de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, uno que ya les venía diciendo es comparar de manera proporcional la información de eventos, sean enfermedades, accidentes, incapacidades, no importa. Entonces, que si su empresa tiene 5 sucursales, pero una sucursal es la más grande de todas y en esa sucursal está la mitad de la gente trabajando, pues cuando ustedes estén analizando los accidentes de trabajo, tengan en cuenta que lo más probable es que la mitad de accidentes sean de esa sucursal, porque es donde está la mitad de los trabajadores. Entonces, esa observación que puede sonar como sí, obvio, no es tan obvia, porque a veces la presentan como que esa sucursal es a la que hay que prestarle más atención en accidentalidad y resulta que puede haber una sucursal más pequeña con una mayor problemática. O sea, cosas similares a lo que estábamos viendo ahora entre Bogotá y Amazonas. Bueno, otro tip es que tengan siempre un buen sistema de información para garantizar que las conclusiones sean válidas. Cuando nosotros queremos analizar, tenemos que procurar que la calidad de los datos que vamos a analizar sea buena, porque como decía alguna profesora de epidemiología que conocí, si a un sistema de información entra basura, pues de ahí lo que salga será basura. Si yo solo tengo unos datos poco confiables, pues lo que analice de ahí no me va a servir para tomar decisiones. Entonces, trabajen muy fuerte en tener buenos sistemas de información, pues en este caso para el seguimiento del COVID, pero no solo para eso, para ausentismo, para accidentalidad, para los incidentes de trabajo, para todo, tengan un buen sistema de información porque eso les va a permitir conocer en tiempo real lo que está pasando. El tercer tip es analizar la información utilizando todas las variables recolectadas. Hago esta observación porque a veces veo que una empresa tiene un formato muy amplio del tema que sea y recolecta muchas variables. Entonces, no sé, por ejemplo, el programa de vigilancia para carga física. Recolectan
muchísimas variables, tienen formatos, tienen de todo y recolectan todo muy juiciosos, pero luego no hacen nada con esa información. Entonces, pues ahí perdieron el tiempo. Si van a recolectar datos, es para analizarlos. ¿Y para qué analizamos los datos? Aquí viene el último tip, para planear las medidas de intervención. Entonces, la epidemiología, que de pronto ahora a raíz de lo del COVID ha tomado como más protagonismo, siempre la verdad debe haber estado acompañando todos los procesos y es la epidemiología permite saber qué está pasando para saber cómo actuar. O sea, que podamos tomar decisiones con base en lo que sucede y no que se tomen como por costumbre, o sea, no decir este año se le hace audiometría a todos los trabajadores. ¿Por qué? No, pues porque sí, porque es que todos los años lo hacemos. No, eso no es una razón. Hay que definir unos flujogramas dentro del programa de vigilancia y ver a quiénes sí vale la pena hacerle a los 6 meses, al año, a los 2 años, ¿sí? Entonces hay que tener muy claro cómo voy a planear todo mi programa, pero basado en resultados. Llevándolo a COVID, pues ustedes han visto en noticias seguramente que cuando detectan, por ejemplo, acá en Bogotá, una localidad que está pasando a las demás en la velocidad de contagio, toman medidas inmediatamente. Entonces esa localidad queda aislada, tienen ciertas medidas especiales, pero no tendría sentido que a la alcaldía le llegue la información y no haga nada. O sea, solo muestre pues la tabla y la gráfica de, mire, es que esta localidad tiene más infección que las demás, pero no haga nada al respecto. Entonces, no, siempre que nos enteremos de qué está pasando, tiene que tener un objetivo claro y es planear la medida de intervención que corresponda. Bueno, damos entonces aquí por terminada la parte inicial del seminario y entonces quedamos atentos a preguntas que puedan tener para resolver en estos últimos minutos. Claro que sí, doctora Patricia, muchas gracias por tu valiosa intervención. Ahora entramos a un espacio de preguntas. Agradecemos a todos por su participación activa. Por temas de tiempo vamos a responder 2 preguntas únicamente. Bueno, doctora Patricia, por acá nos pregunta un asistente, ¿cree que el confinamiento sirve para controlar la epidemia? Bueno, con este tema del confinamiento, he escuchado frases como, o sea, de personas así sueltas que dicen que para qué hacemos confinamientos si igual en algún momento todos nos vamos a infectar. Entonces, bueno, asegurar que todos nos vamos a infectar, nadie lo sabe. Y segundo, así llegara a ser cierto que todos nos fuéramos a infectar, el confinamiento no pretende hacernos inmunes, porque el confinamiento no es una vacuna. El confinamiento lo que pretende es que no nos enfermemos todos al tiempo, porque si nos enfermamos todos al tiempo, vamos a colapsar el sistema de salud. Si eso pasó en países europeos más adelantados, imagínense en nuestro país que pues para nadie es un secreto, tiene más dificultades a nivel de salud. Entonces, si no hubiera confinamiento en este momento, pues ya estarían disparados los casos y de pronto no estaríamos viendo como la diapositiva anterior, que tenemos todavía un 46% de disponibilidad de UCIs, sino ya se habrían copado las UCIs de pronto hace mucho. Entonces, el confinamiento nos sirve y que eso nos quede claro, no es para que no nos enfermemos mucho nunca, no nos da inmunidad, permite dar ese espacio para que la curva vaya creciendo más lento y los servicios de salud vayan alcanzando a atender a la población que se esté enfermando. Listo, Lina. Claro que sí, doctora, muchas gracias. También nos preguntan en qué consisten los modelos y para qué sirven. Bueno, entonces los modelos son unas aproximaciones que se hacen de manera, a ver, pues existen unos matemáticos, unos estadísticos, pero no son la verdad absoluta. Eso es importante saberlo. Es una serie de fórmulas
matemáticas o estadísticas según el tipo de modelo, es una serie de fórmulas que lo que buscan es, a partir de cómo se ha venido comportando una enfermedad, proyectar cómo se va a seguir comportando según los diferentes escenarios. Entonces, la enfermedad se ha venido presentando de X forma. Si no se hace ninguna intervención, ¿cómo cree ese grupo de investigadores que realiza el modelo, cómo creen a partir de esas fórmulas que va a seguir? Pero ellos no hacen un solo escenario, sino hacen varios. Entonces dice, bueno, eso si no se hace nada. ¿Qué pasa si se hace un confinamiento gradual? ¿Qué pasa si se hace un confinamiento total? Y así sucesivamente. Entonces, aunque los modelos no, vuelvo y digo, no son 100% precisos, porque dependen de la calidad de la información, que como dije hace un momento, siempre habrá subregistro. Depende de las diferencias entre poblaciones, porque por ejemplo, si el modelo se hace en Noruega, pues el clima, los hábitos de las personas allá y muchas otras cosas van a diferir de la situación de Colombia. Entonces depende de las poblaciones, de la incertidumbre misma de la enfermedad. Entonces, aunque son imprecisos, sí son muy buenos para tomar decisiones, porque de todas formas nos ubican en esos posibles escenarios para ver qué me sale mejor. No hago nada y espero que la curva siga su curso, o si voy haciendo o qué. Entonces, esos modelos los desarrollan grupos de investigadores, de epidemiólogos, en este momento universidades de todo el mundo los están haciendo, y le van indicando a los gobiernos cuáles son esas mejores alternativas para intervenir. Listo. Muchas gracias. A ti, doctora, muchas gracias. Agradecemos tu valiosa intervención. Gracias por brindarnos tus conocimientos en este importante espacio educativo para todos nuestros asistentes. Por supuesto, también agradecemos a todos por su participación. Recordamos a todos nuestros afiliados que la publicación de nuestros talleres web la pueden visualizar 72 horas después de finalizar el taller web en www.posipedia.co/talleres-web. Los invitamos a estar conectados al portal Travesía, donde encontrarán el cronograma semanal del Plan Nacional de Educación 2020 y donde podrán realizar la inscripción a nuestras acciones educativas. Tengan presente que tendremos más de 500 talleres web programados para ustedes con los temas de mayor interés en seguridad y salud en el trabajo. Agradecemos su compromiso con la prevención. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Feliz día! Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Hola, mi niño. Hola, papi. Hoy te vamos a enseñar algo muy importante. ¿Estás preparado? ¡Sí! Entonces tú nos escuchas y repites, ¿listo? Bueno, papi. Evita tocarte los ojos. Los ojos. Evita tocarte la nariz. La nariz. Evita tocarte la boca. La boca. Hazlo por ti. Por ti. ¿Por qué? Tus manos todo el tiempo están en contacto con muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si tocas tus ojos, tu nariz o boca, puedes adquirir o transferir el virus de las superficies. Ten cuidado, sé consciente y mantente a salvo. Tú eres muy importante para nosotros. Ahora te toca a ti, dale. Sí, ahora canto yo. Evita tocarte los ojos, evita tocarte la nariz, evita tocarte la boca. Hazlo por ti. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.